Muy bien, muchachos, creo que ya estamos listos. Listo, perfecto. Pues nada, muchachos, arranquemos hoy para que nos rinda. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Listo? Creo que tienen, mi sonido está ok, está todo bien. Listo, perfecto. Nos vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Nuevamente bienvenidos a este Go Labs el día de hoy. Hoy miércoles, en donde invitamos a todas las personas a que conecten para que compartamos un poco de conocimiento, para que podamos ayudarnos a generar más competencias, a que podamos seguir potenciando conocimientos relacionados a la gestión de riesgos, a la gestión organizacional, a la estructuración de las cadenas de suministro, tecnología y demás en toda Latinoamérica, así que les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Leonardo Garcés, CEO founder de Consultor Go y de Consultor Go Labs, un emprendimiento pues que busca ayudarle a las organizaciones a que realmente crezcan muchísimo en toda su operación, en todos los aspectos relacionados a sistemas de gestión y relacionados a los programas de seguridad aquí en Latinoamérica y los que conocemos. Entonces, pues nada, le doy la bienvenida a todos. Maravilloso, hayan conectado muchas personas el día de hoy como siempre. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, arranquemos con toda. Saludos a todo el mundo, me van a ver moviéndome aquí un montón porque estoy aceptando a las personas a la reunión, estoy validando y demás. Pero nada, el día de hoy es un día bastante particular porque hoy vamos a tocar un tema muy interesante y es cómo nosotros podemos desarrollar en términos documentales, en términos de gestión de riesgos, en términos de la estructuración de mi cadena de suministros, un proceso medianamente seguro. ¿Por qué digo medianamente seguro? Porque probablemente lo que te digamos hoy lo que va a hacer es que tú sigas fortaleciendo tu cadena de suministros o tu cadena de valor o tu cadena de servicios. No importa el core de negocio que tú tengas. No importa el core de negocio que tú tengas. Vas a tener algunas herramientas que te van a permitir literalmente poder potenciarlo, poder fortalecerlo y poder que mejore de alguna manera mucho más estructurada, llamémoslo así en este momento. Entonces, hace 8 días tuvimos un programa muy especial, muy chévere, porque trajimos a unos invitados muy importantes para que nos contaran un poco de cómo podíamos ayudarle a Latinoamérica frente a su cadena de suministros a través de los programas de seguridad y a través de los sistemas de gestión, entendiendo cómo Latinoamérica en este momento necesita de todos, de absolutamente todos, no necesita solo de una persona o de un solo organización, solo del gobierno, o solo de la empresa privada, o solo de la empresa pública, o solo de la universidad, o solo de la educación y demás. No, en este momento necesita de todos, en donde todos logremos alinear literalmente un poco esos conocimientos que tenemos, esos emprendimientos, esas herramientas que nosotros tenemos que probablemente pueden ayudarle muchísimo a nuestros países, al sector en el que estamos, y a partir de ese momento de empezar a pensar de una manera mucho más colectiva. Yo creo que eso es lo que nos va a ayudar muchísimo. Entonces, nada, el Go Labs de hoy va a ir muy orientado y engranándolo con lo que veníamos charlando hace 8 días, a que podamos fortalecer muchísimo varios de los procesos que nosotros vamos a encontrar en una cadena de suministros y sobre todo cuando hablamos de que la gestión de riesgos para la cadena de suministros hace parte de la columna vertebral de cualquier proceso, ¿cierto? De cualquier proceso me refiero a cualquier core de negocio. Pero tras bambalinas está el core de negocio, el know-how, el cómo lo hago en la organización, ¿cierto? Y en donde nosotros aquí rompemos esquemas y rompemos tabús muy importantes. Y es literalmente cómo las cadenas de suministro son tan amplias como nosotros consideremos que sean. Hasta dónde yo quiero llegar. Entonces, hoy nos va a acompañar una invitada muy especial, nos va a contar un poco desde el aspecto de riesgos, en una parte técnica, desde un aspecto del conocimiento que ella tiene, que ahorita la vamos a presentar, y voy a estar yo, en donde yo les quiero hablar un poco de cómo entender la cadena de suministros desde una perspectiva más de seguridad y de gestión de riesgos. Y quiero arrancar validando algo muy sencillo. Digamos que nosotros cuando estamos estructurando cualquier
modelo de negocio, cualquier core de negocio, nosotros tenemos que validar y entender algo. Y es que la mejor forma, la mejor manera para poder entender el core de negocio de una organización, ¿cuál es? Es dibujando literalmente como yo lo hago. Como yo lo hago, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la cadena de suministros, nosotros siempre asociamos el término cadena de suministros solo a la logística, y eso no es verdad. Cualquier organización, cualquier fábrica de productos o de servicios tiene una cadena de suministros o tiene una cadena de servicios. Si yo soy una fábrica de servicios, yo voy a necesitar proveedores o fabricantes de información, ¿cierto? Que me suministren a mí unos servicios, una data o cosas para que entren a mi organización, que va a ser una materia prima, que yo la voy a procesar en mi fábrica de servicios para luego, ¿qué? Distribuirla para que llegue a mi cliente final. Y pasa exactamente con alguien que tiene una fábrica de productos. Y en una fábrica de productos yo voy y busco la materia prima a alguno de los proveedores, el proveedor me trae la materia prima, yo lo meto a mi fábrica, proceso toda esa materia prima y al final del día saco un producto y luego voy a tener que distribuirlo. Entonces, siendo así las cosas, hoy, gracias Leo Porras por ahí, como siempre, un diseñador maravilloso que me ayuda con todos estos temas. Hoy les traigo una cadena de suministros, que es lo que yo le sugiero que usted debería hacer siempre en su organización, dibujarla. Y dibujarla de tal manera que usted pueda entender cada uno de los eslabones de la cadena de suministros. Cuando nosotros hablamos desde un sistema de gestión ISO, llámese el que quiera, o un programa de seguridad, nosotros siempre tenemos que validar claramente cómo podemos desarrollar literalmente nuestro core de negocio, cuáles son las entradas, cuáles son los procesos, cuáles son esas salidas, de tal manera que nos permita a nosotros garantizar y validar que efectivamente estamos ejecutando actividades dentro de la organización. Entonces, si nosotros vamos a hacerlo así, pues miren, nosotros vamos a arrancar con actividades sencillas dentro de la empresa. Nuevamente, lo que yo te digo, no importa la empresa a la que tú pertenezcas, simplemente valida que efectivamente en la organización en la que tú estás, efectivamente hay unas entradas y siempre vas a tener que alguien que te está proveyendo información o te está proveyendo materias primas o te está proveyendo algún tipo de recurso que tú vas a necesitar. Pero antes de que ese stakeholder te vaya a proveer eso, probablemente hubo una vinculación. Pasó algo, yo lo conocí de alguna manera. Fui, le hice, no sé, pedí 3 cotizaciones, consulté en las páginas web, fui hasta la empresa de esa persona, lo conocí en una feria, lo que sea. Entonces hay un proceso de vinculación en todo negocio. En todo negocio, no conozco ninguno que no exista. Y si nosotros vamos a analizar toda una cadena de suministros de un proceso o de un proceso de comercio internacional, pues nosotros vamos a evidenciar que hay que hacer toda una planeación de una operación, hay que realizar unos trámites con unos agentes en el exterior, luego de eso hay un transporte en puerto origen que me va a traer a mí unas mercancías o algo. Entonces ahora yo quiero que usted empiece a analizarlo. Obviamente lo estamos haciendo muy aquí a nivel de comercio internacional. Empiece usted en la organización que esté, a la que usted pertenezca, ¿cuál es su cadena de suministros? ¿La conoce? ¿Ha dibujado su core de negocio? Y miren que muchas personas empiezan a entender por qué muchos de los que somos de una escuela muy particular de gestión de riesgos, nos gusta hacer gestión de riesgos por cadena de suministros. La gestión de riesgos por cadena de suministros literalmente nos permite hacer que cada uno de estos gráficos que usted ve, que vamos a denominar eslabones de la cadena de suministros, nosotros podamos hacer gestión de riesgos por cada uno de ellos. Y es más sencillo que empezar a hacer gestión de riesgos por proceso. Me voy haciendo entender. Entonces, démonos cuenta que literalmente cuando nosotros vamos a hacer seguridad de los procesos, estamos haciéndolo de manera transversal. Un operador económico autorizado en Latinoamérica nos dice a nosotros, efectivamente,
que realicemos. Creo que Jaime estaba presentando algo y nos quitó la presentación, entonces permítanme, vamos a devolvernos aquí, no sé qué pasó. Chispas. Ya nos devolvemos. Reanudar presentación. Listo, tranquilos, gajes del oficio. Pasa nada. Listo, muchachos. Entonces, ahí estamos otra vez, ¿listo? Entonces, ahí creo que ya, exactamente. Entonces, cuando estamos nosotros proyectando nuestra cadena de suministros, pues literalmente lo que vamos a hacer es por cada uno de estos eslabones empezar a hacer un análisis de riesgos. Pero les estaba diciendo de los operadores económicos que nos están diciendo ahorita. Oiga, documente de manera clara esos eslabones o esas actividades que probablemente van a ser clave en su core de negocio. Y entonces aquí viene un tema muy particular, señores. ¿Cuándo la gestión documental literalmente sirve para mi organización? ¿Ya? Miren, se los pongo así. Un sistema de gestión no debe ser una cosa ladrilluda que solo se basa en documentos, porque ahí automáticamente se pierde la esencia. Se vuelve demasiado documental y en el hacer, que es donde necesitamos validarlo, pierde la esencia. ¿Son importantes los documentos? Claro, porque lo que tú conoces debe estar documentado para que yo pueda después ir a garantizar la trazabilidad. ¿De qué? De las actividades o de las operaciones que hacemos en cada uno de los eslabones de la cadena de suministros. Y si tú te das cuenta, mira, estoy hablando hasta del transporte en origen, del cargue del buque, en el buque, cómo cargamos ese contenedor en el buque en origen, cómo luego hay un tránsito aduanero, cómo luego hay un monitoreo en ese tránsito aduanero que todavía lo podemos desarrollar, un arribo al puerto. ¿Cuál es el trámite aduanero que ocurre? Las inspecciones que se le pueden llegar a hacer a la mercancía. El cargue del contenedor en el portacontenedor o en el vehículo que va a transportar en ese contenedor. El transporte de esa carga, la entrega de esa mercancía y una probable facturación. Y eso que si quisiéramos ampliarlo más, lo podemos hacer. Pero si ustedes se dan cuenta, podemos entender nuestro core de negocio. Alguien me preguntaba, pero todas las cadenas de suministro son exactamente iguales, ¿no, ingeniero? Yo le digo, no, eso no es verdad. Yo puedo ser un importador, pero mi cadena de suministros, y el otro también puede ser importador, pero las cadenas de suministros son totalmente diferentes. Todas las cadenas de suministro son totalmente diferentes. ¿Ya? Y cambian dependiendo de sus eslabones. ¿Dependiendo de qué? De sus controles. Y aquí es donde la gestión de riesgos empieza a tomar una fuerza bastante interesante. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pues cuando nosotros estamos maquetando cualquier cadena de suministros, pues obviamente nosotros tenemos que validarla. Mira que estoy haciendo otro alcance. Hasta estoy haciendo un alcance de distribución. Mira, ya nos llegó la mercancía a un lugar para desembarcarla. Luego vamos a vincular a unos asociados de negocio para que nos transporten esa mercancía. Hay una inspección del vehículo, hay un desplazamiento al punto de cargue de ese vehículo que vaya. Aquí estamos haciendo una escena o un pedacito de la cadena de suministros de un transportador. Hay un alistamiento de la mercancía, hay un cargue del vehículo, ¿ya? Hay un seguimiento en carretera de la carga, hay un reporte de seguridad, hay una entrega de mercancía, etcétera. Entonces, date cuenta cómo la cadena de suministros yo la puedo hacer tan amplia como yo considere que la puedo hacer. Entonces, eso es lo que nos va a dar a nosotros literalmente que no importa la cadena de suministros que tú tengas, tú la lleves a un conocimiento real. Hoy probablemente no te voy a profundizar en los 14 puntos que tiene CityPad, que tiene hoy a Colombia, hoy a México y lo que sea, porque pues esto no se trata de esto. Esto se trata de que nosotros sepamos cómo en la seguridad de procesos literalmente tenemos que abordar unos temas bastante interesantes frente a esto. Entonces démonos cuenta que desde un aspecto documental, desde un aspecto muy de gestión de riesgos por cadena de suministros, desde cómo es tan importante, y ustedes se han dado cuenta que yo creo que de todos los programas hacia atrás, no habrá un solo programa que yo no les hable de la cadena de suministros. Y nos damos cuenta cómo literalmente eso tiene que ayudar a fortalecer literalmente
las operaciones y las empresas en este momento. Piense en este contexto. Colombia, para los que no están en Colombia en este momento. ¿Qué está pasando con nuestro puerto en Buenaventura? ¿Cuál fue el análisis situacional de ese eslabón de la cadena de suministros? ¿Cuándo lo habíamos analizado? Solo se los dejo ahí. Ténganlo en su gestión de riesgos. Ya se materializó. En este momento, sus jefes de seguridad, sus gestores de riesgos, sus líderes de un sistema de gestión, ya en este momento debieron haber hecho cambios tremendos en su matriz de riesgos, pero tremendos. Porque allá en ese eslabón de la cadena de suministros que nunca habíamos analizado de manera profunda, donde llega el buque, puede descargar la mercancía en la aduana y de la aduana que salga de ese puerto a tránsito o al almacenamiento que corresponda. Y se materializó un riesgo. Entonces el nivel de criticidad del NR que tú tienes allá probablemente se elevó un montón. Y tienes que considerarlo. Si tú no lo consideras, ojo, no estás entendiendo el contexto. Y que hemos dicho siempre en gestión de riesgos, el análisis de contexto es lo más importante. ¿Listo, señores? Yo creo que hoy hemos empezado como a aterrizar algo muy interesante. ¿Listo? Muy bien. Ok, Darly, ¿estás por ahí? ¿No te nos has ido? Aquí estoy, Leo. Listo, Darly. Entonces, dale, te agradezco muchísimo. Bienvenida, Darly. Darly es una gran amiga de la casa con la que he tenido la oportunidad de trabajar muchos aspectos en esto que nos gusta tanto, en términos de gestión de riesgos, de comercio internacional, y quien me ha compartido un conocimiento tremendo en muchos aspectos que ella conoce, y el día de hoy pues nos tiene preparado algo muy interesante. Y pues nada, Darly, a partir de este momento, una breve presentación tuya, si quieres, y dale, arranca. Se está viendo la presentación. Exactamente, pícale ahí donde ibas a picarle. Pícale Ok, ahí, listo. para que ahí veamos tu presentación. Exacto, y ya le puedes dar en modo presentación. Y listo, ya la estamos viendo y te estamos viendo a ti también. Darly, Bueno, gracias. excelente. ¿Cómo estás? Te agradezco muchísimo. Personalmente pienso que eres una de las personas que probablemente más conoce de comercio en este país. Conoces muchísimo. Y lo digo no por jactarnos del tema, sino porque tú tienes la capacidad de envolver muchos aspectos del comercio internacional. Por eso considero que conoces mucho y te agradezco mucho por haber asistido a esta invitación. Y nada, pues ayúdanos a potenciar conocimientos con todo ese conocimiento que tú traes, y bienvenida. Muchísimas gracias, Leo. Pues antes que nada, gracias a tu organización, a Consultor Go, nos ha llevado bastante nuestros procesos de calidad. Gracias por este espacio, gracias a todas las personas que están presentes. Espero estar a la altura de esos comentarios tan maravillosos que haces. Entonces, bueno, voy a empezar a presentarme. Mi nombre es Darly Martín, yo soy gerente de negocios de la compañía BWC SAS. Como calificación profesional, tengo título profesional en economía, especialización en derecho aduanero, y en experiencia he trabajado en importaciones, en exportaciones, directamente con empresas importadoras, con agencias de aduanas, con agencias de carga, en fin. Como dice Leo, pues he tenido el privilegio de participar en varios de los eslabones y de los roles activos del comercio exterior. Entonces, bueno, atendiendo la invitación de Leo, a quien agradezco profundamente este espacio, paso a comentarles desde la óptica personal mía con relación al comercio internacional, los procesos técnicos, importaciones y exportaciones que manejamos en Colombia. He estado presente en varias charlas que se han dado a nivel de capacitaciones en derecho aduanero, y me he dado cuenta que los procesos, tanto técnicos como operativos en comercio exterior,
de Colombia son bastante similares a los de otros países, entonces posiblemente se les haga familiar cualquiera de los comentarios que vamos a hacer. Bueno, como manifiesta Leo en su presentación inicial, cuando se grafica el proceso de hacer una importación o una exportación, generalmente los empresarios tienden a realizar pues, un camino, una ruta a seguir sobre los pasos que deben llevar. Obviamente el primero pues, es la definición del mercado, verificar los costos del producto, los costos que va a acarrear la operación de comercio exterior y todos los elementos necesarios para poder estimar el tema de los costos. Les ofrezco disculpas, aquí está mi asistente particular. Bueno, entonces les estaba comentando, en Colombia, en materia de regulación aduanera, nosotros tenemos una particularidad que ha venido presentándose en los últimos años. Nosotros hemos venido migrando de un proceso manual a un proceso tecnológico que le permite obviamente a la administración, en Colombia se llama DIAN, Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, ejercer un control más amplio, más específico y más eficiente en temas de oportunidad a las operaciones de comercio exterior. Por eso desde el año de 1999 nuestra administración viene trabajando en una plataforma que se llama Siglo XXI, y a través de esa plataforma se han venido desarrollando tanto las operaciones de importación como de comercio exterior de exportación en las diferentes administraciones que tenemos internamente. Dentro de los procesos de importación, pues las definiciones son muy similares. La importación introduce mercancías de procedencia extranjera cumpliendo términos y condiciones. Estas dos palabras, a mi criterio, bajo la visión que tengo del negocio, son bastante importantes. Cuando se establece la cadena de suministros y toda la participación de los roles que en ella se encuentran, como el agente en el exterior, como el buque que nos va a transportar la mercancía en el caso marítimo, como el agente aduanero que va a hacer el proceso de nacionalización, como el puerto donde va a llegar la mercancía. Generalmente establecemos unas condiciones jurídicas y legales de la relación que tenemos con cada uno de ellos. Nuestros empresarios, adicional a eso, establecen una definición de lo que le representaría o un análisis de costos de lo que le representa cada una de las operaciones, teniendo pues obviamente los elementos que están vigentes o actuales al momento de ejecutar la operación, costos de fletes, variación en el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Dentro de lo que yo he vivido en mi experiencia personal, hemos detectado que hay una serie de riesgos adicionales que las compañías a veces dejan de lado y es una de las acciones que nuestra compañía viene trabajando con el propósito efectivamente de evitar que el resultado final de cualquier operación de comercio exterior sea negativo en términos de costos y muchísimo menos negativo en términos de tiempo. Hace un momento Leo nos comentaba acerca de la situación que se está presentando en Buenaventura. Esto es un momento crítico para la historia de nuestro país en materia de seguridad, y adicional a eso se está sobrecosteando una operación de comercio exterior al tener prácticamente uno de los puertos principales bloqueados, y ese era un riesgo posible dentro de las situaciones que nosotros podíamos haber previsto. No es la primera vez que pasa, pero pues en esta ocasión se ha presentado de manera mucho más agresiva. Sin embargo, son riesgos que a pesar de que se puedan estimar, pues muy difícil eran como de suponer o de presupuestar por parte de los empresarios en la toma de decisiones. Ese tipo de riesgos definitivamente pues tienen que ver efectivamente con el proceso de estudio que hagan los empresarios, el estar actualizado con las situaciones particulares que se están viviendo en cada país. Sin embargo, hay otro tipo de riesgos que sí tienen una posibilidad de medición. Cuando hablamos de importación y cuando hablamos de exportación, que es prácticamente el proceso similar en cualquier país, existe una interacción con diferentes elementos o con diferentes instituciones de control. Dentro de lo que nosotros hemos visto en términos prácticos dentro de la operación, hemos detectado que muchas de las empresas, por lo menos en el caso de nuestro país, Colombia, presentan como una serie de
deficiencias de comunicación en cada uno de los procesos internos que lleva la compañía. Paso a explicarles exactamente. Cuando hacemos una operación tanto de comercio exterior, de importación, donde tenemos que cumplir no solamente una serie de pasos para poder llegar a la conclusión final, y lo mismo de exportación, donde debemos presentar una serie de documentos, donde debemos generar una serie de gastos, los procesos se están tomando de manera independiente, desconociendo que cada uno de los procesos está intrínsecamente ligado con los demás procesos que están dentro de la compañía. En el tema tributario, por ejemplo, es una de las particularidades que hemos encontrado al momento de generar cualquiera de las operaciones de comercio exterior, en especial las importaciones. Se presentan situaciones donde la parte tributaria choca con la parte aduanera, y la parte aduanera desconoce las obligaciones de la parte cambiaria, y la parte aduanera también desconoce los vínculos o las obligaciones de la parte internacional. Colombia ha venido en un proceso de tecnificación. Cada día nuestra DIAN ha venido avanzando muchísimo a pasos agigantados en materia de tecnología, utilizando herramientas que hoy le permiten conocer la realidad del comercio exterior en tiempo real. Les comento, cuando anteriormente el proceso era manual, pues los procesos de fiscalización tendían a demorarse muchísimo más porque dependía mucho del factor humano. Actualmente, cada operación que nosotros vamos desarrollando, pues va informando directamente y va mostrando algunas señales que para la administración pueden convertirse en señales de riesgo. En el año de 1999, cuando empezó el aplicativo del siglo XXI, y demoró aproximadamente unos 6 años en abarcar todas las administraciones en Colombia, empezó a verse un cambio bastante importante. Entonces, sucede que cuando una operación empieza a resaltar, ya paso a explicarles los riesgos específicos sobre la operación, la administración ya empieza a tener un monitoreo cercano de la operación. Muchos de los empresarios siguen pecando de ingenuos, siguen desconociendo esta realidad y en ocasiones siguen cometiendo errores que pueden de una u otra manera amenazar la continuidad del negocio, o por lo menos afectar económica y financieramente a la compañía. Colombia es un país que tiene una particularidad. Nosotros tenemos, digámoslo de una manera, un prestigio ganado a nivel internacional a través de nuestra historia acerca del narcotráfico, de las situaciones que hemos vivido y de pues llevar el triste honor de ser uno de los países principales exportadores de droga. Eso que ha permitido que muchos de los procesos de comercio exterior se vean contaminados, no solamente en temas de exportación, en el envío de las mercaderías, la contaminación a los envíos, sino también en las operaciones que se están viendo internamente. Una de las situaciones que nosotros hemos venido trabajando desde el año 2015 de manera más intensa es el tema del contrabando. El tema del contrabando técnico que permite el lavado de activos es un riesgo que todos conocemos y es una de las condiciones a las cuales el Estado le está metiendo más energía y está comprometiendo a las empresas. Cuando nosotros hablamos de temas de contrabando, pues se permite ver que hay productos que son más sensibles y por eso nuestra normatividad exige una serie de requisitos adicionales para el proceso de importación. Voy a ponerles un ejemplo. La importación de textiles, nosotros somos un país productor de textiles, tenemos muy buenas confecciones, tenemos muy buenas marcas, tenemos muy buenas empresas, ha venido siendo afectada por el contrabando de textiles que vienen de China. Entonces nuestro país toma una medida específica que dice que antes de llegar a Colombia cualquier cargamento que incluya textiles o tejidos, yo debo hacer un proceso de declaración anticipada. Hasta ahí todo suena normal dentro de un proceso aduanero común y corriente. El inconveniente o el riesgo se presenta cuando nosotros, por las circunstancias que sean, llegamos a hacer un incumplimiento de términos. Por ejemplo, si la administración me dice que yo tengo que presentar mi declaración de importación con 5 días de anticipación y por las razones que sea yo la estoy presentando a los 3 días o al día en que llegó o a los 2 días después,
pues ella me da una posibilidad de hacer un proceso de legalización, pagando unas sanciones adicionales. Ahí ya empezamos a ver afectado el tema económico y financiero de la compañía. Hace 5 años el pago era el 10% de lo que costara la mercancía. Y si una mercancía vale $1,000, pues el 10% es poco, pero cuando la mercancía vale $500,000, el 10% ya empieza a ser un valor representativo. Posterior a eso, el Estado decidió que de pronto no era lo más conveniente utilizar ese tipo de sanciones y cambió al asunto, indicando como una unidad de medida lo que nosotros llamamos una unidad de valor, y por lo tanto le puso a ese caso en particular una sanción de 300 VTs. En Colombia una VT representa aproximadamente unos $8, más o menos. Entonces, 300 VTs, pues ya era un valor significativo. Entonces, empezamos a ver cómo los empresarios empiezan a exponer dentro de sus procesos a cometer ciertas circunstancias que les pueden generar pagos adicionales a los costos que ya había establecido dentro de su presupuesto inicial. Hemos visto situaciones como estas. Efectivamente, para un empresario pagar 300 VTs cuando la mercancía vale $500,000, pues no es tanto, pero sí se afecta mucho cuando el empresario cometió la situación en cosas tan sencillas o cosas menos valiosas. Adicional a eso, se presentan otro tipo de procesos que pueden generar o unas sanciones onerosas bastante importantes o la pérdida de la mercancía. En Colombia la sanción más elevada que hay en materia aduanera es el 200% del valor de la mercancía, que es cuando, por ejemplo, me llegó un buque, el buque traía 3 tipos de productos, el documento solo mencionó 2, el tercero lo mencionó de manera muy genérica, nuestra administración consideró que no era suficiente y le impuso una sanción de aprehensión si no se tomaron las medidas necesarias para evitarlo en el momento, y esa sanción es la pérdida de la mercancía o sanción del 200%, y así hay diferentes ejemplos. Entonces, eso en materia aduanera, pero adicional a eso, cuando una compañía decide dar el paso de importación o exportación, pues obviamente tiene una responsabilidad tributaria, una responsabilidad cambiaria. Hemos visto en la oficina bastantes procesos de sanciones por envíos de dinero que presentan situaciones tan sencillas como, por ejemplo, mandé $100,000, pero mi operación costó $98,900, entonces para la administración no fue claro por qué hubo esa diferencia y empieza a generar sanciones. En el tema tributario, la aplicación, por ejemplo, del costeo, de la valoración que se le da por parte de la DIAN a ciertos productos, nosotros pues seguimos siendo sujetos a la voluntad de la DIAN en cuanto a los precios. Si puede llegar algún artículo que puede tener un precio negociado, pero que a la administración le parece que no es el correcto, entonces genera una serie de ajustes que en ocasiones, al no tenerse en cuenta o al no hacerse el procedimiento correctamente, pueden ser dejados de tener dentro del proceso, y eso puede generar sanciones, y sin contar, por ejemplo, situaciones particulares como productos que vengan licenciados, temas de valoración, contemplar gastos conexos, etcétera, etcétera. Y a nivel internacional, de acuerdo a los tratados que nosotros hemos venido trabajando, nos hemos dado cuenta que la administración está teniendo una relación un poco más cercana hacia las demás administraciones, y se empiezan a presentar situaciones tan particulares que puede generar también problemas de aprehensiones de la mercancía, eliminación de los documentos o cancelación de los documentos. Entonces, como vemos, internamente dentro del proceso de comercio exterior, necesariamente las empresas y las compañías han tenido que enfrentarse a una realidad, y la realidad consiste en que todos los procesos están involucrados, y muchísimas veces, en el caso de las empresas grandes en especial, la comunicación entre cada uno de los departamentos puede verse afectada. Por ejemplo, yo como vendedor de la compañía hice un negocio en el exterior, vendo un producto y a ese producto le involucro un descuento. Si yo no informo adecuadamente al proceso contable y al proceso cambiario de esa operación, puede terminar convirtiéndose en una situación
que sea sujeta a investigación y que pueda terminar en un proceso de sanción ante la compañía. Yo he tratado más o menos de entender los riesgos del día a día de la operación que nosotros realizamos. Y me he dado cuenta, de pronto estoy siendo digamos, muy poca la información que presento, pero han sido, para mi criterio, los riesgos principales que hemos encontrado dentro de la cadena o dentro del proceso de comercio exterior. El primer riesgo que yo detallo es el riesgo producto. ¿Por qué lo llamo riesgo producto? Porque está asociado directamente con la mercancía. Hemos visto situaciones en las que, por dar un ejemplo, un producto ingresa a Colombia, es nacionalizado por una subpartida arancelaria, la administración entra a validar la subpartida arancelaria, esta es cambiada dentro del proceso de control posterior. Al hacer el cambio, la asocia con una subpartida que pueda tener una serie de restricciones. Al no haberse cumplido las restricciones antes de la llegada de la mercancía o en el proceso de nacionalización, lo que viene decantando la situación es en una aprehensión. Y entra uno a validar y a cuestionarse en qué punto la administración suele ser tan agresiva por errores de esa naturaleza, porque generalmente un cambio de subpartida arancelaria, a menos de que sea un cambio de naturaleza, que en ese caso sí estaríamos hablando de una ilegalidad, por ejemplo, que yo diga que traigo cuadernos y en realidad el cambio de naturaleza es tal que lo que venía en mi contenedor era ropa, pues estamos hablando de un acto de fraude, de ilegalidad. Pero si yo digo que traje cuadernos y mi cambio de subpartida me lo cambió a agendas, por la situación que sea, pues estamos hablando de situaciones que se presentan a manera de error. Entonces, los productos en Colombia están empezando a tener una relevancia bien importante, porque es sobre los productos sobre los que se aplican los reglamentos técnicos, por ejemplo, el tema de los etiquetados, el tema del cumplimiento de las certificaciones de conformidad. A estos productos es a los que se les aplican las restricciones administrativas. Por ejemplo, si yo voy a traer una crema de manos, yo tengo que saber que es un producto que va a tener contacto con la piel, por lo tanto van a intervenir entidades como el INVIMA. Entonces, al intervenir estas entidades, como dice Leonardo, tengo que tener un documento que me acredite que estas entidades me autorizaron y pues tengo que hacer un previo proceso antes de la importación. Entonces, el riesgo producto es muy alto porque no solamente se ha presentado con el incumplimiento de restricciones administrativas, con la situación que se presenta en la clasificación arancelaria. La mayoría de las empresas confían ese proceso, por ejemplo, a los agentes de aduanas, y los agentes de aduanas, desafortunadamente, no todos, pero una buena parte de los que actualmente están habilitados, hacen procesos un poco a la ligera, no sustentados, no documentados, y cuando se materializa el riesgo es cuando empezamos a tratar de determinar de quién fue la culpa. Liquidaciones, errores en liquidación, hay que tener en cuenta que nosotros somos un país de cierto modo proteccionista con algunos productos, entonces pretendemos que algunos paguen impuestos adicionales, el dumping. Actualmente, por ejemplo, para las confecciones tenemos una arancel adicional que fue aprobada hace poquito, es decir, cuando la confección normalmente entraba pagando el 15% de arancel, bajo unas condiciones, ahora la norma me dice que de acuerdo a unos parámetros tiene que pagar el 40%, entonces el desconocer ese tipo de procesos lo que está haciendo ante la administración es generando una serie de situaciones atípicas que se convierten en investigación. La descripción de la mercancía, hemos tenido situaciones bastante particulares donde el ente controlador, que para la situación de Colombia no solamente es la DIAN, adicional a eso la policía, Policía Fiscal Aduanera, es una entidad que también ejerce un control bastante agresivo a las mercancías, encuentran diferencias particulares y cualquier situación que para ellos sea suficiente motivo de inmovilización de la mercancía, pues hacen un proceso de retención. He tenido, para darles un ejemplo, y de pronto Leo me dice si me estoy extendiendo demasiado en el tema, he tenido situaciones en las que, por ejemplo, llegó un contenedor a la ciudad de Cartagena, entró, eran unas telas, las telas
venían en rollos, eran telas especiales que se iban a utilizar para los reinados de belleza, estoy hablando de unos años atrás. El contenedor se nacionalizó, pagó sus impuestos, todo el proceso. En el tránsito ya hacia el interior del país, un punto de control específico detiene el contenedor, hace las validaciones necesarias en cuanto a la información, y a alguno de los funcionarios se le ocurrió que al medir el ancho del rollo, no le concordaba la información que él tenía en su metro contra la información que se había declarado. Efectivamente, había una diferencia, qué sé yo, como unos 18 centímetros más o menos. En su momento se le trató de explicar que la diferencia era razonable entre los márgenes de tolerancia. El funcionario le pareció que era un error gravísimo en el proceso de importación, se llevó el contenedor, se hace una tasación de lo que costaría recuperarlo. Si el contenedor tenía un costo de 600 millones de pesos, su recuperación en el mejor de los escenarios era 300 o 400 millones de pesos. El empresario decide que él no va a hacer la recuperación en los términos que propone la autoridad, sino va a iniciar un proceso de demanda. En el proceso gana después de algún tiempo, pero lo que vemos ahí es una situación donde, primero, el empresario pagó unos impuestos y unos gastos. Segundo, hay un tiempo largo desde el momento en que ocurren los hechos hasta el momento en que el empresario o logra recuperar la mercancía o logra recuperar lo que se invirtió. Estamos hablando de muchos meses, incluso de años, puede ser hasta 8 o 10 años. En ese escenario estamos poniendo en riesgo la liquidez de una empresa y puede afectar efectivamente a la empresa de tal suerte que puede incluso amenazar su continuidad. En este caso fue una empresa grande que tenía la oportunidad de dar continuidad al negocio y que eso se convertía en un riesgo materializado que debían trabajar, pero hay otras empresas que no tienen esa capacidad. Entonces, más o menos es como la idea que les comento. Estos riesgos se ocasionan por situaciones que a veces se pueden salir de control, como la situación que se presentó con las medidas. Era información que le habían suministrado desde origen y bueno, las discusiones se llevan a tiempo y es un desgaste económico y de energía. El riesgo de los asociados de negocio, ya creo que Leo ha tratado bastante este tema. Tener que depender, muchas de las empresas son MIPYMES, no tienen su departamento de comercio exterior y necesariamente tienen que confiar en diferentes actores. Desafortunadamente en el sector de comercio exterior hay muchas personas que hacen un proceso de trámite, pero sin conocer las minucias del trámite, y en estas situaciones puede llevar a los empresarios a cometer errores. Incluso hay agentes de aduanas que han sido cancelados porque el importador pues era una persona que de pronto no tenía la solidez suficiente para hacer la operación de comercio exterior, y a la administración le pareció que esa era una suficiente causal para quitarle la habilitación que tenía. Lo mismo ocurre con transportadores, puertos. Después de la aprobación de la ley anticontrabando en Colombia, si un vehículo transporta un cargamento que pueda ser considerado, por ejemplo, en el caso que les comentaba de las telas, en su momento, el haber retenido esa mercancía mientras se aclaraba su situación, pues daba a entender que era un proceso de posible incumplimiento y posible contrabando, entonces hubiera podido incluso llevar a la aprehensión del vehículo que se transportaba, donde se transportaba la mercancía. Entonces son situaciones que se vienen presentando y muchas veces los empresarios no conocen realmente quiénes son sus asociados. El transporte internacional generalmente es una decisión de la persona que despacha. El puerto donde llega no es un sitio potestativo del empresario. Algunos depósitos sí, pero depende obviamente del avance y de la evolución que tenga la empresa. Otro riesgo que nosotros hemos detectado pues es el riesgo en el tema de los procesos. Yo les di un ejemplo acerca de las declaraciones anticipadas, que es uno de los riesgos que más se materializan en materia de comercio exterior. Existen otros, por ejemplo, una operación de comercio exterior tiene que tener un máximo de tiempo en su proceso como tal. En importaciones es un mes, tengo que hacer un proceso de prórroga, si no lo hago, pierdo esa potestad y me dan un mes adicional. En fin, son temas de tiempos que el desconocimiento de esos procesos o la inadecuada, digamos, o en el inadecuado manejo de esos procesos, pues puede llevar a que una empresa o pueda ser perdida su mercancía o tenga que pagar multas muy grandes. En materia de exportación ocurre algo similar. Nosotros tenemos que cumplir unos
requisitos previos. Vuelvo, insisto, nuestro tema de narcotráfico obliga a que la policía vaya y valide y que efectivamente situaciones se presenten. Por ejemplo, al momento de exportar carne, una de las condiciones que tenemos que tener es que los documentos donde el ICA nos habilita y da la certificación de que nuestro producto es apto para exportación, tiene que tener una fecha anterior al despacho. Y se han visto casos en los que los tiempos no han coincidido con la reserva de la salida y, bueno, finalmente la carga ha tenido que ser destruida. Riesgos de jurisdicciones. Bueno, no solamente tenemos riesgos internos de jurisdicciones, nuestro país tiene algunas zonas específicas que han sido catalogadas como zonas de riesgo, sino que adicional a eso también hay países con los que Colombia tiene relación comercial que han sido catalogados como países de riesgo. Entonces, no solamente por el tema, por ejemplo, de los impuestos, ahí menciono países con baja o nula tributación, paraísos fiscales que se conocen, que cuando yo hago una relación comercial con un país de esos, pues yo perfectamente puedo comprarle, por ejemplo, a Panamá o a Hong Kong, que están dentro de ese listado, y mis operaciones son comunes y corrientes. Lo que muchos empresarios desconocen es que al tener ese tipo de relación está obligándolo intrínsecamente a manejar informes, no reportes, sino informes, dependiendo pues de la naturaleza de la relación que se tenga, para poderle demostrar a nuestra administración que no estamos teniendo ningún tipo de manejo irregular en materia de precios. Entonces, se crea lo que para las empresas con matrices llaman precios de transferencia, para algunas empresas que no tienen matriz, sino simplemente es una relación, pues empiezan a crearse las obligaciones de pasar unos informes a la DIAN. Definitivamente, pienso, ya como para terminar, que una de las condiciones importantes que resaltó Leo en la anterior reunión, el tema de la culturización, el tema de la capacitación es supremamente importante. Nuestro país ha venido presentando fenómenos de cierres de agencias de aduanas en todas las ciudades, ha venido presentando fenómenos de imposición de sanciones. Por ejemplo, una situación donde la administración considera que la clasificación fue errática, que no tenía la restricción administrativa, por lo tanto anula el levante, la mercancía está sujeta a aprehensión, pero como se presentó la importación hace 2 años, entonces ya la mercancía no existe, entonces lo que hace la administración es decirle al empresario que no tiene que dar el 200% de valor, y pues obviamente eso es lo que muchas veces termina ocurriendo, es que las empresas terminan liquidándose. Entonces, muchas de las situaciones que se presentan es por no haber de pronto internamente establecido cada uno de los procesos. Efectivamente, la matriz de riesgo es uno de los temas que trabajamos con nuestros empresarios, sobre lo que implica no contestar, por ejemplo, una comunicación de la DIAN, no presentar a tiempo un informe. Son definitivamente situaciones que se presentan y que, aunque no van directamente vinculados con la cadena logística, pues son riesgos que, si se materializan, pueden dar una afectación importante en materia económica, en materia financiera a las empresas. En conclusión, todas las operaciones de comercio exterior tienen unos detalles de forma y unos detalles de fondo. Los detalles de fondo, el requisito, el cumplimiento de los pasos, los procesos, los agentes que interactúan, y los requisitos de fondo son aquellos detalles que, a pesar de que no están específicamente escritos, pues nos pueden generar situaciones complejas, como el caso que yo les contaba, de llegar al punto de tomar una medida y ver una diferencia tan pequeña y considerar que eso fuera una situación grave. Entonces, pues, Leo, no sé si de pronto haya yo pasado algo por alto que tú me quieras recordar. Les agradezco humildemente a ustedes por su tiempo. Si tienen alguna pregunta, no sé si haya la posibilidad de pronto de que yo la pueda atender. Y bueno, muchas gracias por todo. No, Darly, de verdad, mil gracias a ti. Definitivamente fue una presentación magistral, una presentación bastante interesante. No me equivoqué cuando te mencionaba que efectivamente tienes un conocimiento tremendo frente a todos estos temas que
que ojo, miren cómo yo quiero cerrar aquí con la intervención de Darly, es definitivamente para nosotros como gestores de riesgos, como analistas de procesos, como líderes de sistemas de gestión, hasta como consultores, que hay varios acá hoy, miren qué tan importante es conocer el corazón de una operación. Hoy yo me llevo un aprendizaje tremendo de otros riesgos que nosotros tenemos que contemplar. Tú mencionabas algo muy interesante y es definitivamente el conocimiento técnico de una operación es muy importante. Hay expertos como Darly, como otras personas en comercio internacional que saben mucho, pero nosotros debemos tener un amplio conocimiento también que nos permita fortalecer esto. Darly, no, de verdad te agradezco muchísimo por esto. No se te escapó nada, tuviste un análisis maravilloso frente al tema. Yo como siempre te hago las preguntas que me gusta hacerle a todos. Es para ti, Darly, desde la óptica en la que tú te mueves, desde el negocio en el que tú te mueves también mucho en la consultoría. Para ti, ¿cuál es el núcleo literalmente de una organización? ¿La cadena de suministros, la tecnología o la gestión de riesgos? Bueno, Leo, yo considero que la tecnología es un aliado supremamente importante, ayuda a minimizar, digamos, aquellos elementos que como seres humanos a veces pasamos por alto. Mm, definitivamente tendría un lugar importante dentro, pero la gestión de riesgos pienso que es el elemento principal. He percibido dentro de los empresarios con los que he venido trabajando que son muy temerarios en muchas de las decisiones, son bastante afortunados, por decirlo de alguna manera, porque no se les han materializado riesgos que han podido sacarlos del negocio, pero que las temas actuales están cambiando mucho y ellos y su mentalidad no van de la misma manera. Entonces, Total. cuando yo me reúno con ellos y trato pues de mostrarles la importancia de que ellos establezcan y detecten cuáles son los posibles riesgos y qué tan blindados están para ellos, para ese tipo de situaciones, pues sí he percibido como bastante desconocimiento. Entonces, a mi criterio, la gestión de riesgos debería ser el primer elemento, porque de esta gestión de riesgos me permite a mí ir estableciendo mi cadena de suministro con mayor claridad y mayor transparencia, y obviamente el uso de las herramientas que le van a favorecer, como la tecnología. Perfecto, Darly. No, pues excelente. Y miren que me he puesto a pensar aquí para los que siguen conectados y para que nos vuelvan a ver después. De hoy en 8 días quiero que hagamos una segunda parte de este Go Labs de hoy. Yo siento que nos quedamos todavía corticos, no por la presentación de Darly, sino por el campo tan gigante que podemos abordar. Y yo quiero que en 8 días voy a tratar tengo un invitado por ahí que tiene muchas ganas de venir y es muy operacional, vive más en vivo y en directo la cadena de suministros. Entonces yo creo que de hoy en 8 días vamos a traernos un invitado bastante interesante que nos va a hablar desde la óptica operacional, pero también desde la óptica de gestión de riesgos. Darly, de verdad te agradezco muchísimo por habernos acompañado hoy. De verdad, una expositora maravillosa. Te lo dije algún día, tenías que hacerlo y mira, ya te he visto muy, muy fuerte en este tipo de ponencias y además que tu conocimiento es de verdad exquisito para todos. Así que te agradezco muchísimo por haber participado el día de hoy en este Go Labs. De verdad, mil gracias y salúdame a todo tu equipo de trabajo como siempre. Muchísimas gracias, Leo, y muchísimas gracias a todas las personas que me dedicaron estos minutos a escuchar lo que yo tenía para compartir. Gracias. Perfecto, bien. Le doy las gracias a todos los que participaron hoy, a todos los que se lograron quedar hasta el final. Les agradezco muchísimo por haber estado en este programa. Estos Go Labs, nos vemos en 8 días. Mi nombre es Leonardo Garcés, CEO Founder de Consultor Go. Que estén muy bien. Bye, bye. Bye, bye. ¡Corte! Listo, muchachos. Qué bien. Muchas gracias a todos por haber estado acá. Agradezco muchísimo por habernos acompañado. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Qué bien. Estoy todavía esperando por ahí algo que me vas a enviar algún día. Iván, gracias. Jaime.
Nata, la ingeniera Nata, muchas gracias. Sí, señora, mucho gusto. Gracias, Jaime, muy amable. A Luz Marina, a Julio César, Marianelli, a Nata, a todos de verdad, muchas gracias. Y pues nada, si las cosas se nos dan, entonces en 8 días nos vemos otra vez. Vamos a hacer una segunda parte que yo creo que nos la merecemos porque estuvo genial todo esto. Bueno, que estén muy bien, muchachos. Gracias. Gracias. Cuando tenga listo lo que te voy a enviar. Gracias, Leo. Muy bien. Dale, por favor,